hablar de la animación bíblica de la pastoral, y en concreto de la animación bíblica de una parroquia, como les comentaba en los videos anteriores, esto es una búsqueda de que aquel que llegue a una comunidad parroquial buscando algo, encuentra al Señor y eso le transforme la vida. Mencionábamos cómo esta propuesta estaba centrada como eje neurálgico, es a partir del tema litúrgico de la propuesta de la Iglesia en su liturgia, concretamente de los textos de la liturgia dominical, y veíamos cómo eso nos dio todo un lenguaje común y una espiritualidad. Pero todo esto de la animación bíblica de una parroquia no se reducía únicamente a lo que eran los grupos bíblicos o los grupos de reflexión, sino que era una propuesta que comenzaba con las charlas de bautismo, donde nos encontrábamos con personas que iban obligadas porque habían que hacer las charlas, y buscábamos que eso que era obligatorio se volviera una experiencia de Dios. Por eso utilizábamos textos como el Padre Nuestro, las Bienaventuranzas, el Mandamiento del Amor, el Salmo 103, 102, para mostrar que la fe no es una carga, sino que la fe es una experiencia y que la fe es una búsqueda de Dios y queriendo uno asumir su proyecto. Charlas de bautismo. El tema de la catequesis, que es de lo que les voy a hablar ahora, era complementado con la propuesta para los adolescentes. Estos niños que recibieron la primera comunión pasaban a los grupos de adolescentes y ya tenían el estilo de la Lectio Divina y era fácil acompañarles en ese proceso tan crítico y difícil como es la adolescencia. Y terminaba con el tema de los jóvenes y en este sentido la propuesta de catequesis de adultos o de confirmación venía a ser el final del acompañamiento que se comenzó con la catequesis. Tuvimos también propuestas para novios, sin mencionar lo complejo que es ese tema. Nosotros teníamos una propuesta para mostrar cómo el Señor sí nos invitaba a vivir una propuesta de noviazgo a partir de la propuesta de amor que Él nos hacía o nos hace en vista al matrimonio. Quisiera en esta oportunidad hablar de un tema que soy consciente, no es fácil, pero que en Paysandú, en la parroquia Sagrado Corazón, lo hemos implementado por más de 12 años, como es lo que le llamamos catequesis bíblica. Comenzamos utilizando el Evangelio de Marcos para el primer año, queriendo que el niño conozca lo que es la fe cristiana, y ahí comenzábamos a mostrar cómo la fe era esencialmente un seguimiento, una adhesión al Señor, a partir de alguien que vino a enseñarnos lo que es el proyecto que Dios nos dejaba y que Él lo realizó. El segundo año trabajábamos el Evangelio de Lucas. Esto en vista al sacramento de la reconciliación, para que el niño le perdiera el miedo a eso que
hay algunos adultos que aún tienen recelos al sacramento de la reconciliación, y colocábamos como el corazón del segundo año Lucas 15, para mostrar que nuestro Dios era un Dios lleno de amor y de misericordia, alguien que siempre nos estaba esperando, alguien que se alegraba por nosotros volver a Él, y que no era el Dios castigador, sino que era el Dios Padre que venía a llenarnos de su amor y de su misericordia. El tercer año fue la propuesta de Mateo, la vida cristiana, conociendo qué es la fe cristiana a partir del Evangelio de Marcos, conociendo lo que es la experiencia de Dios a partir del Evangelio de Lucas. Insistíamos de que la fe no es información, la fe es vida. La fe es una experiencia vivificante y transformadora que nosotros lo debemos asumir en el día a día. Y esto era el contenido del Evangelio de San Mateo, donde se trabajaba en especial el Sermón de la Montaña. Y teníamos un apéndice, un cuarto año, un tercio de un cuarto año, como era la preparación inmediata para la primera comunión, y esto lo hacíamos a partir de Juan 6, el discurso del pan de vida. De todo lo que se compartió en la catequesis, el punto más alto era hacerles tomar conciencia a esos niños de quién era o qué era lo que ellos iban a recibir, y que eso era el mayor regalo que la Iglesia les podía dar, porque era Jesús en cuerpo, alma y divinidad, que Él venía a habitar, inhabitar en nosotros, a ser uno con nosotros, porque era Él, Dios vivo y verdadero, que venía a nosotros. Esto que todos lo sabemos, no estamos descubriendo la pólvora. El tema era cómo lo hicimos. Y aquí es que a estos niños, que muchas veces nos tocó tener padres que nos dejaban al niño y nos decía, fórmenlo. Estos niños, que muchos de ellos venían de familias disgregadas, que lastimosamente ya se había roto esa cadena de transmisión de la fe en la familia, sabíamos y éramos conscientes, y era lo que le inculcábamos a las catequistas, que teníamos 3 años para marcarles positivamente la vida de esos niños, para que esa oportunidad que teníamos para que esos niños pudieran tener en sus vidas la enseñanza de Jesús, y que esto les orientara en toda su existencia, la Lectio Divina fue el regalo, porque en primer lugar les ayudábamos a que ellos abrieran las Sagradas Escrituras. Teníamos Biblias para todos los niños, Nuevos Testamentos para todos los niños, y les invitábamos a que ellos leyeran el texto y así comenzaran desde 8 o 9 años a tener esa familiaridad y cercanía con lo que era la propuesta de Dios. A las catequistas le decíamos, ojo, son 5 pasos que tenemos en la Lectio Divina. Ustedes pueden
suspender cualquiera de los pasos menos dos. Uno era la lectura, porque esa es la revelación. Lo que nosotros tenemos como contenido de nuestra fe está basado en las Sagradas Escrituras, que la Iglesia lo fue puliendo y lo fue clarificando a partir de la tradición y el magisterio, pero nuestra fe es eminentemente bíblica. Nuestra fe no es una fe inventada, es una fe revelada, y eso lo encontramos en las Escrituras. Entonces, cuando al niño le colocábamos en contacto con la palabra de Dios, le estábamos colocando en una tradición que tenía más de 2000 años, si quieren 3300 años, donde ese niño iba a conocer a ese Dios que la Iglesia lo transmitía. Y el segundo paso que les decía, no podíamos nosotros suprimir, era la contemplación. Porque en la contemplación es el diálogo del alma, es el diálogo de tú a tú, no es fórmulas que leemos o repetimos, sino es la invitación a que a partir de lo que fue leído, reflexionado, comentado, ahora vos, delante de Dios, ¿qué le decís? ¿Qué hay en tu corazón que querés expresarle al Señor? Y esto era de las cosas más hermosas que nosotros vimos en los años que trabajamos con la catequesis bíblica, porque le invitábamos o le sugeríamos a las catequistas de que les llevaran a los niños y que el paso de la contemplación lo hicieran de rodillas delante del Santísimo, para que ese niño fuera adquiriendo una espiritualidad o una relación de cercanía y familiaridad con el Señor, para que a lo largo del tiempo, más allá de la primera comunión a lo que se estaban preparando, que esa experiencia de unión con el Señor les durara toda la vida. Y ahí venían los otros pasos, que en la expresión ignaciana era tanto cuanto, eran recursos que se tenían para que eso que era reflexionado fuera entendido, fuera rezado y principalmente fuera entendido que esa era la propuesta para nosotros vivir ese estilo de vida. De la misma manera que los grupos, la catequesis bíblica tenía sus retiros, eran oportunidades para que el niño tuviera una experiencia de Dios a partir de las Sagradas Escrituras, que ese encuentro semanal, grupal, era redondeado en la celebración de la misa con los niños, donde si bien no siempre la liturgia, el texto de la liturgia correspondía a lo reflexionado, sí buscábamos que fuera una celebración. De esta manera, hemos mostrado o hemos buscado por más de 12 años que toda la parroquia girara alrededor de las Sagradas Escrituras, buscando de esa manera que nuestra parroquia no fuera un club social, no fuera simplemente un lugar donde se iban a estar, sino que toda la parroquia fuera un ámbito de evangelización, un ámbito donde, formando comunidad, buscábamos que eso que estaba escrito en las Sagradas Escrituras se volviera estilo de vida, proyecto para todos nosotros.
una experiencia que sin duda marcó, y las catequistas decían: Padre, aunque usted se vaya, nosotros vamos a seguir con la Lección Divina, porque eso nos hace bien a nosotros, nos ayuda y nos ayuda a vivir